Él es Sacha Llorenti, expresidente del Consejo de Seguridad de la ONU. Así que una larga trayectoria para poder conversar en relación a la importancia de este proceso electoral en Venezuela, para la región, para Venezuela y bueno, y sobre todo también un poco poder abordar qué es lo que está en juego en este momento. Sí, muy buenas. Bienvenido, Hola, gracias. Buenas bienvenido, tardes. Un Sacha. saludo a todas. Bueno, sí, estoy aquí en Caracas, en una jornada que creo que es histórica no solamente para Venezuela, sino para toda América Latina y el Caribe, eh, en el medio del desarrollo de unas elecciones que son pacíficas, con una amplia participación popular. Vaya dictadura esta que permite Mm, a la gente votar masivamente. Y además, en medio de, escuchaba sus últimas intervenciones, de terribles adversidades que yo creo que muy pocos países pudieran resistir. Eh, las medidas coercitivas unilaterales de las que ustedes hablaban, que yo prefiero más las medidas de medidas extorsivas, Ujú. no son, y hay una pequeñísima corrección, si me permiten, no son dictadas por la comunidad internacional. De acuerdo al derecho internacional, la única instancia eh, capaz con el poder legal de imponer sanciones es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y para eso se necesita una aprobación de este ente que es la mesa más alta de la diplomacia mundial. No existe ninguna resolución en contra de Venezuela en el Consejo de Seguridad. Entonces son medidas, ni siquiera sanciones, son medidas extorsivas de parte de los Estados Unidos en contra de los países que no pueden dominar, a los que no controlan. Y en el caso de Venezuela, Cuba, Irán, Zimbabue, Nicaragua, Rusia, para mencionar algunos, claro, son medidas imperiales con el propósito de socavar la base social de apoyo a esos gobiernos, generar el mayor daño posible y tratar así de intentar perpetrar lo que ellos llaman cambios de régimen, que son golpes de Estado, guerras de invasión, en otras palabras. Para darles un ejemplo, durante la pandemia, eh, Estados Unidos prohibió el ingreso de medicamentos o la compra de vacunas por parte de Venezuela, incluso medicamentos. Es decir, ni siquiera una circunstancia tan extraordinaria y dramática como una pandemia alivió en algo ese tipo de medidas extorsivas, sino lo que fue visto más bien por Estados Unidos como una oportunidad para ejercer mayor presión contra Cuba y contra Venezuela fundamentalmente. Bueno, en ese marco, además de la tremenda campaña mediática que se ha desplegado en contra de Venezuela, se realizan estas elecciones, son realmente históricas. Eh, bueno, eso como algunos puntos introductorios. Introductorios pero muy claros. Gracias, Sacha. Sol, Jimena. Y Elisa de este lado, bueno, te queríamos preguntar, un poco yéndonos ya a la mirada regional, ¿no? ¿Cómo evaluás lo que han sido, bueno, algunos posicionamientos de estos días y el actuar en términos generales de la región respecto de este proceso electoral nuevamente en Venezuela? Bueno, hay varios actores regionales. Yo creo que la mayoría son los que han visto con mucho respeto el proceso electoral venezolano como corresponde en el marco del ejercicio de la soberanía de los estados, del respeto a la soberanía. La mayoría de países se han mantenido esperando el resultado del órgano electoral que tiene que definir el resultado de esta elección. Luego, el otro actor con un amplificador mediático poderosísimo fue la derecha latinoamericana y española, que como siempre han empezado un bombardeo mediático desde hace mucho tiempo para tratar de instalar una idea de fraude. Bueno, lo que pasa es que ellos, cuando saben que van a perder una elección, intentar debilitar a las instituciones intentar socavar la credibilidad en los resultados para luego tomar ya sea acciones violentas o continuar esta lógica de el no reconocimiento de los resultados electorales.
Miren, hace pocos días, personajes tan ilustres, si me permiten la ironía, de América Latina como Vicente Fox, como Jorge Quiroga, Moscoso, intentaron llegar a Venezuela haciéndose observadores, cuando ninguna instancia, ninguna institución venezolana los había cursado invitaciones a ellos. Como cualquier país que hace respetar su soberanía, se les prohibió el ingreso a Venezuela. Esto es parte de una campaña de intentar el desconocimiento del resultado de las elecciones. Y miren, ¿de qué hablo? Vicente Fox, por ejemplo, en las elecciones en México, dijo que fraude, que la victoria de Claudia Sheinbaum, que fue una victoria aplastante, más de 30 puntos, ellos la calificaron como fraude. La candidata de la oposición quería estar acta por acta, ¿no? Cuando el resultado era tan amplio. Jorge Quiroga fue uno de los artífices centrales del golpe de Estado del año 2019 en Bolivia, con el mismo guión: la institución, que no se confíe en el plano electoral, para luego aparecer con medidas de fuerza, decir que hubo un fraude monumental, en el caso boliviano, acompañados por Luis Almagro, el nefasto Luis Almagro, y provocar un golpe de Estado y luego masacres de las que lamentablemente conoce nuestra región. Entonces, el otro actor es el de la derecha internacional, a la que no le interesa, por supuesto, la democracia. No le interesa para nada ni la libertad ni las instituciones. Lo que quieren es entregar el botín del petróleo venezolano a los intereses corporativos estadounidenses y ellos recibir una tajada. Ese es su objetivo central. Lo que pasa es que esta gente, lo digo con mucha sinceridad, y voy a utilizar una frase de un escritor boliviano, René Zabaleta. Él decía, las oligarquías latinoamericanas no tienen patria, lo que tienen son bolsillos, y lo que quieren es llenar sus bolsillos, y pueden llenarse de cualquier tipo de disco para ello. Aquí en Venezuela se está librando una batalla por la democracia, por la unidad venezolana, pero al mismo tiempo con una importancia vital para América Latina y el Caribe. Muy interesante lo que nos estás contando, Sacha. Por otro lado, te vuelvo a traer al espacio, a este universo de las medidas coercitivas unilaterales. Perdón que vuelvo a incurrir en el error que nos marcabas recién. Lo que nos quedó claro es que son unilaterales y que son al margen también de los organismos que pueden decidir y tomar sanciones en el marco de la comunidad internacional. Un poco antes de que te conectaras, reponíamos algunas cuestiones o algunos elementos que ha emprendido la República Bolivariana de Venezuela, como el desafío a la hegemonía del dólar, y la implementación de algunos mecanismos de comercio bilateral, incluso una criptomoneda propia que fue el Petro en 2018, un poco también para recordar que este tipo de acciones, particularmente el gobierno de Estados Unidos, las ha emprendido contra otros países que se han atrevido a desafiar un poco esa hegemonía estadounidense, tanto en lo político como en lo económico. Bueno, un poco consultarte también qué recuento de eso se puede hacer desde los organismos que dicen representar la voz de la comunidad internacional y de qué manera es posible también evitar que se produzcan este tipo de cuestiones que de alguna manera escapan a los acuerdos de la comunidad internacional. Sí, bueno, en primer lugar creo que hay que intentar explicar el impacto de estas medidas extorsivas de parte de Estados Unidos. Muy bien, creo que tú decías que son más de 900 medidas. ¿Cuál ha sido el impacto real en la economía venezolana? Venezuela, para ponerlo en términos muy gráficos, Venezuela recibía aproximadamente 54.000 millones de dólares producto de la venta del petróleo.
54.000 millones. Y producto de esas medidas extorsivas, llegó a recibir 700 millones. Imagínense el presupuesto de un Estado que baje de 54.000 millones a 700 millones. ¿Qué implicó eso? Obviamente un recorte brutal en los ingresos que se vio reflejado en la salud, en la educación, en la infraestructura, en la posibilidad de mantener servicios básicos en Venezuela, con el objetivo de causar el mayor dolor posible para que haya un levantamiento popular o que cualquier salida violenta sea aceptada medianamente por la gente. Es la misma fórmula que denunciaba Salvador Allende a principios de los años 70. Recordemos estos cables entre Nixon y Kissinger, y Nixon instruía hacer gritar a la economía chilena. Esa misma fórmula se sigue utilizando 50 años después. La diferencia está en que después del gobierno del presidente Hugo Chávez y ahora de Nicolás Maduro, se consolidó en la institucionalidad venezolana una defensa a ultranza de su soberanía, a que se respete esa soberanía en todos los escenarios. Y además, Venezuela se ha convertido en un ejemplo. Un compañero cubano decía mientras estábamos acá que no le gustaba la palabra resiliencia. Y coincido con él, la palabra resistencia es mejor. Y la resistencia venezolana es un ejemplo enorme. ¿Qué país resistiría que se rebaje que se lleve casi al 1% sus ingresos? ¿Qué país resistiría que ni siquiera le permitan comprar medicinas para atender la emergencia de una pandemia? Ni siquiera les permitían comprar las PCRs. ¿Qué país resistiría, qué gobierno resistiría, por ejemplo, los intentos de magnicidio que sufrió el presidente Nicolás Maduro? Todo esto organizado, orquestado por el gobierno de los Estados Unidos. En una instancia también por la OEA. Cuando la OEA fracasa, crean el Grupo de Lima. Y el Grupo de Lima, desplegado con los Bolsonaro, los Duque, etcétera, los Macri. Para atacar al gobierno de Venezuela. Es una historia de resistencia y de coraje y de valor. Y en este momento en particular de la historia latinoamericana, así cuando Chávez y Fidel crearon el ALBA como una alternativa al ALCA, para frenar al ALCA, y recordemos ese maravilloso encuentro del año 2005, creo que fue en Mar del Plata, en la Cumbre de las Américas, para frenar el ALCA, ahora es imprescindible la victoria venezolana para frenar al Comando Sur. Hemos escuchado todas y todos a la generala Richardson, que aparece como la vocera de los intereses estadounidenses con mucha claridad, que lo que quiere es el litio boliviano, el litio chileno, el litio argentino, el petróleo venezolano, el agua dulce del Amazonas, las reservas de biodiversidad del Amazonas, etc. Entonces, es eso. Lo que plantea la derecha internacional es que volvamos a ser una colonia. Y la disyuntiva es esa, ser una colonia o construir una patria. Muchísimas gracias, te agradecemos, muchas gracias por compartir. Seguramente allá desde Caracas habrás estado recorriendo, habrás estado visitando algunos centros de votación. Estuvimos también conversando con algunos colegas que nos comentaban que se desarrolló con normalidad, qué es lo que has visto durante la jornada. Y ya para ir cerrando, ¿no? Y despidiéndonos. Sí. Muchas gracias. Sí, estuvimos visitando varios centros de votación en un clima absolutamente de paz, de tranquilidad, de mucho fervor cívico. Yo creo que es una apuesta del pueblo venezolano a la paz. Esta es la tercera elección en la que tengo oportunidad de participar aquí en Venezuela. Y lo digo con mucha sinceridad, veo muchísima afluencia de gente. Hay larguísimas filas, cuadras y cuadras de gente esperando para votar.
y Venezuela cuenta con un sistema probado en ya 30 elecciones en los últimos 25 años, un sistema auditado como ningún otro en el mundo, uno de los más sofisticados del planeta, y que estamos seguros que en pocas horas conoceremos el resultado final, que será la voluntad del pueblo venezolano, y lo digo con mucha esperanza y también certeza, una victoria para la continuidad del proceso de la revolución bolivariana. Y muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad, y quiero felicitarles por el importantísimo trabajo que prestan ustedes, porque ante el bombardeo mediático de esa playa de medios de comunicación que intentan generar zozobra, esta maravillosa alianza también de varios medios de nuestra patria grande ayuda muchísimo a la diversidad de voces, y por eso el trabajo de ustedes es muy importante. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Sacha Llorenti. Él es expresidente del Consejo de Seguridad de la ONU de Bolivia. Muy agradecidas de poder compartir estos minutitos en este streaming tan especial, ya palpitando los resultados de lo que va a pasar en Venezuela.